Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La grandeza de un imperio no se mide solamente en su extensión territorial o en el poder de su ejército. Roma supo mostrar su poder ofreciendo espectáculos cada vez más caros y exóticos, que hicieron las delicias de la gente y acercaron los confines más remotos del mundo a la arena, presentando criaturas y escenas nunca vistas. Hoy en Roma Eterna te hablaré de los espectáculos con animales, las venationes, y de los combates navales, las naumachiae, y descubrirás que no solo de gladiadores se alimentaban las gradas del anfiteatro. Quédate junto a este poste un momento, que tengo que soltar a un león, y comenzamos. Antes de empezar el programa de hoy, te animo a que no te pierdas la sección sin música de este programa porque tengo que hacerte una pregunta importante. Es un tema que lleva un tiempo rondándome la cabeza y necesito pedir tu opinión y tu predisposición. Luego te cuento, ya verás. Pero ahora, a lo que vamos. Programa número 80 de Roma Eterna. Llevamos un tiempo enfrascados de lleno en el mundo de los espectáculos, hemos hablado del fenómeno gladiatorio y hemos tratado en profundidad la vida en la arena. Pero nos faltan dos grandes eventos. Aparte del tema teatral y de las carreras, obviamente, que eso es aparte, nos faltan las naumaquias y las venationes, o lo que es lo mismo, barcos y animalicos. Empezaré por los animalicos, pero antes te quiero avisar de que este programa puede ser un poco complicado de escuchar en algunos momentos. Hablar de venationes implica hablar de muertes de animales y de ejecuciones con animales. Algunas de las escenas que te voy a explicar pueden ser un poco duras, y no sé si a ti te pasa, pero yo, cuando hay animales de por medio, me siento un poco John Wick. Puedo ver una película de guerra tranquilamente, pero es aparecer un perrete, aunque sea cojeando, y me entra algo por dentro que es que no puedo. Así que yo te aviso, si eres una persona aprensiva con estos temas, quizá este programa no es para ti, porque hay cosas horribles que hay que contar, porque las fuentes nos lo cuentan así. Lanzado un aviso que yo creo necesario, vamos ya a meternos en harina, y antes de hablar del tema de los animales, vamos a dividir los usos que tenían los animales en los espectáculos romanos. Básicamente eran tres. Se podían usar como exhibición, ya fuera desfilando o haciéndoles hacer trucos y demás, como víctimas, ya sea con otros animales o contra humanos, y como verdugos. Hoy en día vivimos con la cabeza metida en nuestro ombligo, aunque no ponía ombligo en el guión, pero lo he cambiado así de última hora. Creemos que está todo descubierto y hemos perdido la capacidad de sorpresa. Pero ponte por un momento en la piel de un romano del siglo I a.C., que va a ver los juegos, por ejemplo, organizados por César en memoria de su padre, y de repente ve animales que no había visto en su vida. Imagina estar ahí y ver leones, elefantes, un rinoceronte y una jirafa. ¿Qué es eso? ¿Una jirafa? Un bicho con el cuello larguísimo, ¿pero esto qué es? Plinio nos cuenta que César, al traer una jirafa, lo reventó. Nunca se había visto una en Roma. Imagina el asombro y el pensar que si una persona es capaz de traerte algo así, debe ser capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. El cielo es el límite. Los primeros animales utilizados en espectáculos de los que tengamos constancia fueron los elefantes. Roma y los elefantes tienen una relación especial y ya la tenían antes de Aníbal. Según nos cuenta Séneca, Manio Curio Dentato, del cual te hablaré dentro de no mucho tiempo en la historia de la República, organizó en el año 275 a.C. una exhibición de 4 elefantes que le había arrebatado a Pirro tras la batalla de Benevento. Los incorporó a su triunfo, aunque Plinio discrepa y dice que el primero en exhibir elefantes en un triunfo fue Lucio Cecilio Metelo. Lo de los Cecilios Metelos es un follón, a finales de la República veremos que habrá un montón, intentaremos clarificar todo eso. También hablaremos del terror que sintieron los romanos al ver por primera vez a un elefante en el campo de batalla, y hablaremos también de cómo lidiaron con estos elefantes. Esto en cuanto a primera exhibición, un triunfo, ya fuera Manio Curio Dentato o Lucio Cecilio Metelo, en un triunfo van desfilando y demás. Pero la primera caza de animales, la primera venatio, se organizó, según nos cuenta Tito Livio, en el año 186 a.C., de la mano de Marco Fulvio Nobilior, tras la guerra contra la Liga Etolia, y nos lo cuenta así. Marco Fulvio ofreció durante 10 días, preparados con gran pomposidad, los juegos que había prometido con voto en la guerra etólica. Con motivo de esta solemnidad acudieron de Grecia muchos artistas. También asistieron los romanos, por primera vez entonces, a una competición atlética.
Se ofreció una cacería de leones y panteras y se celebró la fiesta con una abundancia y una variedad casi propias de la época actual. El tremendo sarao que organizó Marco Fulvio fue de campeonato. Poco a poco, como pasó con los combates de gladiadores, las cazas o las buenaciones se fueron convirtiendo en algo habitual, pero con una diferencia. Si en el caso de los munera, de los gladiadores, se buscaba el espectáculo por el combate, con los animales lo que buscaba el editor, ya fuera un político que quisiera progresar o el emperador, era impresionar a la gente. Los animales debían ser lo más exóticos posible y eso se convirtió en una obsesión. Si con los munera gladiatoria ya impresionabas a la gente mostrando 400 parejas de gladiadores, aquí lo conseguías llevando a más, sí, pero también llevando a los más raros. Repasando las fuentes nos encontramos que, como pasó con los gladiadores, las cifras poco a poco se nos van de las manos, porque había que mantener al público contento. Plinio nos cuenta que Sila, durante su pretura, fue el primero que hizo combatir a 100 leones con melena. Séneca añade un plus al relato, nos da más detalles, y nos dice que Sila presentó a esos 100 leones desatados, ya que antes la costumbre era ofrecerlos atados. Siguiendo el relato de Séneca, nos cuenta que el rey Boco de Mauritania envió a unos arqueros habituados a cazar leones. Esto lo confirma Plinio también y nos cuenta que sucedió en el año 93 a.C. Justo después Séneca nos dice que Pompeyo fue el primero que presentó en el circo la pelea de 18 elefantes contra hombres inocentes, como si fuera una batalla, en el año 55 a.C. Volviendo a Plinio, esto es un lío de fuentes, nos cuenta que Pompeyo también presentó 600 leones en el circo. 600, de los cuales 315 tenían melena, y que Julio César, presentó a 400. Cuando te digo con melena, significa que eran leones machos. Y ya en época imperial las cifras son de locura. 160.000 animales matados en 3 meses, en tiempos de Calígula, y 11.000 en 123 días de festejos con Trajano. Son unas cifras que no nos podemos ni imaginar en caso de ser ciertas, porque ya sabes tú que las fuentes son muy dadas a la imaginación y a la exageración. Y ya que estamos hablando de fuentes, antes de que nos perdamos en Séneca, Plinio y demás, Tito Livio, te recomiendo que si puedes leer el libro 8 de la Historia Natural de Plinio, lo leas porque es una maravilla. Allí encontrarás muchos datos al respecto de los animales. Por ejemplo, nos cuenta que Quinto Mucio Estébola fue el primero que ofreció en Roma una lucha de muchos leones a la vez. Ese libro es súper interesante porque nos habla de los animales, sus costumbres, su caza, y nos da detalles sobre primeras veces relacionadas con los animales, como esto que te he contado de Quinto Mucio Estébola. Nos cuenta incluso que había un antiguo senado consulto que impedía trasladar panteras africanas a Italia, pero que el tribuno de la plebe, Neo Aufidio, presentó una propuesta de ley contra ese senado consulto y se acabó permitiendo su importación. Marco Emilio Scauro, edil, en el año 58, fue el primero en mostrar un hipopótamo y un cocodrilo. En sus juegos mostró 5, como también mostró 150 panteras. Después a Pompeyo se le fue la olla y trajo 410 y a Augusto 420. Como ves, las cifras se van haciendo cada vez más grandes. Si tú me has traído 410, yo 420, si tú has traído 100, yo 200. Es una competencia por ganarse el cariño de la gente a través de esos espectáculos, como ya vimos en el tema gladiatorio. Ganarse el favor del público a través de organizar los espectáculos más heavies y más fuertes y más exóticos y más potentes y más excesivos que el dinero pueda pagar. Siguiendo en el relato de Plinio, nos dice que en el año 11 a.C., en el consulado de Quinto Tuberón y Pablo Fabio Máximo, y con motivo de la inauguración del Teatro de Marcelo, Augusto, que aquí ya era Augusto, mostró en Roma por primera vez un tigre domesticado en la arena. Y Claudio dijo, sí, pues cuando Claudio fue emperador mostró a 4. Pero no solo te recomiendo el libro de Plinio por el tema informativo, porque es muy interesante, las primeras veces y tal, sino que también porque es una auténtica joya de la fantasía en algunos pasajes. Por ejemplo, nos habla de una fiera de Etiopía llamada Catoblepas, de tamaño mediano, la describe como débil, pero con una cabeza enorme, que por su peso siempre la tenía mirando al suelo, la cabeza ahí se le vencía. Plinio nos cuenta que todo ser humano que ha visto su mirada ha muerto al instante. Son unos relatos que a nosotros nos parecen como ciencia ficción, como fantasía, pero que en su tiempo, oye, lo lees eso y dices, hostia, Plinio, ojo ahí, el Catoblepas no te acerques. Como es de esperar, a medida que va creciendo, y va creciendo más y más, se forma una industria destinada a la captura, transporte, cuidados
y adiestramiento, en caso de ser necesario, de estos animales. Porque claro, traer osos de Germania, leones y panteras de África, tigres de Asia, ballenas, avestruces, a veces hasta soltaban varios tipos de animales y venga, a lo loco. Hay algunos mosaicos que son Jumanji, están llenos de animales sueltos. Como te decía lo de los 100 leones, que sí la presentó desatados, pues imagínate a un montón de animales sueltos y que intentaran ir hacia el público. Se tendrían que instalar protecciones y barreras para evitar que saltaran hacia el público. Relacionados con las buenaciones nos encontramos episodios narrados en las fuentes bastante conmovedores por su terrible crudeza. Plinio nos cuenta, por ejemplo, que en el año 55 a.C., siendo cónsules Pompeyo y Marco Licinio Craso, ¿te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.